le dijo en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. O sea, él le dijo a ella, necesito un vaso de agua para beber. Pero ¿cómo esta mujer le iba a traer agua si había una sequía en aquel tiempo? Porque él mismo que estaba pidiendo agua fue el que cerró el cielo para que no lloviese más. Pero si usted se pone a leer, el versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, escuche, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Oh, Dios mío, bendito sea el Señor. Dios dice en su palabra, le dijo a Elías que él había puesto el querer como el hacer sobre esta mujer. Lo puso en los cuervos y los cuervos obedecieron. Pero cuando le tocó a la mujer no entendió, así como hay mucha gente que no entiende, la mujer no entendió que se le había acercado el profeta de Dios para poder cambiar su circunstancia. ¿Sabes por qué no entendió? Porque ella estaba cuidando lo poco que tenía. Así como en este tiempo hay mucha gente cuidando lo poco que tienen, resguardando lo que le sobra, resguardando la miseria que tienen en sus manos, y Dios quiere multiplicarte y bendecirte lo que tienes en tus manos. Y hay gente que se vuelve avara, hay gente que se vuelve retenedora de lo que es de Dios. Entonces, en aquel momento esta mujer declaró algo, vive Jehová, tu Dios. O sea, no era el Dios de ella. Así como hay creyentes que les conviene que Dios sea su Dios, pero en el momento difícil. Pero cuando hay un momento de bendición en la vida de cada creyente, queremos que sea el Dios de otro. A este o a esta le hace falta el Señor, pero no nos tomamos en cuenta nosotros. Ella le dijo a Elías, vive Jehová, tu Dios. O sea, esta mujer estaba clara cuando le dijo, vive Jehová, tu Dios, que no tengo sino una sola cosita en mi mano. Pero esta es una palabra contradictoria, porque la Biblia dice más arriba que Dios le dijo a Elías en el versículo 8, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios no tiene en su ser palabra de contradicción. O sea, Dios le habló claro a él y le dijo, yo he puesto el sentir, el querer. Cuando esta mujer te vea, va a tener el sentir y el querer en ti. Mucha gente no ve el sentir ni se mueve por el querer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están viendo sus propias necesidades. El ego, el yo, la autosuficiencia, la avaricia, no los ha dejado ver el sentir de Dios para tu vida. No los ha dejado ver cómo Dios se puede mover. No los ha dejado ver cómo quiere caminar el Señor. No los ha dejado ver el entorno. Mucha gente en el reino de los cielos autosuficientes. Y cuando llega el Señor a hablar y establecer una palabra, no lo entendemos, no lo obedecemos, porque estamos enredados y aprendiendo de nuestro yo y de nuestro ego. La viuda dijo, tengo una poca de harina, porque ahorita voy a hacer dos arepas para mi hijo y para mí. Y después nos echamos a morir. Hay gente que prefiere morirse antes que creerle a Dios. Oh, Dios mío. Hay gente que prefiere morirse. Hay gente que prefiere enfermarse. Hay gente que prefiere caminar en maldición antes que bendecir y creerle y obedecer al Señor. Hay gente que no es entendida en estos tiempos, y yo te vengo a decir de parte de Dios
que llegó el momento que tú salgas de esa malicia en tu corazón, de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia, de la avaricia. Sal de eso allí, porque Dios tiene un lugar preparado donde Él te va a proveer en la mañana, en la tarde, en la noche. Dios va a hacer la provisión. Si tu provisión la tiene tu peor enemigo, déjame decirte en este día que Dios mismo va a tocar el corazón para poder suplir tu necesidad. El que tiene que acomodar el corazón eres tú. No puede ser posible que los cuervos se sujetaron a la palabra de Dios y esta mujer estaba reteniendo lo poco que ella tenía. Hasta que llegó la palabra en el versículo 2 y dijo, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Hay gente que está en el reino, pero que Dios no es su Señor. Hay gente que quiere los beneficios del reino, pero no quieren caminar con los principios del reino. Sí. Hay gente que está en el reino, en el evangelio, y no quieren caminar con los principios del evangelio, sino que quieren caminar con los principios que aprendí en la universidad, con los principios que me enseñaron mis padres, con los principios que yo creo. No, esa altivez y esa arrogancia es basura para Dios. Usted tiene que empezar a caminar con los principios del reino de los cielos, que cuando Dios te hable, tú puedes decir, heme aquí, Señor. Hay gente que no tiene al Señor como su Salvador, como su sustentador, porque creen que la capacidad que tienen o la inteligencia que tienen son mejor que el Señor. Entonces le dice en el pasaje 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. No tienes pan cocido, pero tampoco vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque no le estás dando el lugar primero al Señor. Mucha gente desenfocada que no ha nacido de nuevo, que no han podido caminar los principios del reino y que su autosuficiencia los ha alejado del Señor. Entonces usted conoce el pasaje más adelante. Cuando Elías oró, aun cuando Elías oró, gente que no está entendida, gente que no tiene discernimiento, gente que está ciega espiritualmente. Dice la Biblia que la harina y el aceite no escasearon por 3 años y 6 meses. Y aún así, la viuda de Sarepta no se dio cuenta, no se informó, no entendió que en su casa estaba el profeta que movía la gloria de Dios. ¿Sabe usted cuándo entendió ella que el profeta estaba en su casa? Cuando se murió algo que ella le interesaba, cuando se murió algo que a ella le interesaba, que era su hijo, ahí fue que empezó a clamar a Dios. Así como en este tiempo muchos cristianos quieren bajar la gloria de Dios cuando están en problemas. Cuando hay una protección divina, tú tienes que caminar en la obediencia, en la rectitud. Cuando hay una protección divina, usted tiene que seguir directrices. Cuando hay una protección divina, usted tiene que reconocer no solamente al Señor, usted tiene que reconocer el que va de parte de Dios. Porque cuando usted no reconoce al que va de parte de Dios, Dios no te puede reconocer a ti. Entonces la viuda se desesperó en aquel tiempo cuando se le murió el hijo. Cuando se le murió el hijo, a ella ya pudo entender que el profeta Elías era la voz de Dios, que la palabra de Dios estaba en él, pero ya era demasiado tarde. ¿Sabe por qué era demasiado tarde? Dice la Biblia que Elías oró por el niño y el niño resucitó. La mujer estaba esperando solamente alimento. Hay gente que se desespera por los alimentos. Hay gente que se desespera por lo que se les está acabando. Hay gente que se desespera por lo que no tiene. Te tengo noticias en este día, en el nombre de Jesús. Por todo lo que tú te estás desesperando, estás diciendo que tu propio proveedor eres tú mismo. Tu propio proveedor, así, tu propio proveedor eres tú mismo y que no es Dios. Cuando tú te desesperas por lo que tienes en tu mano, por lo que se te está acabando, por lo que vas a hacer para poder comer y echarte a morir, como dijo la viuda, te va a acontecer lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque lo que está en tu mano no es lo último que tú tienes. Déjame decirte que lo que está en tu mano no es lo último que tú tienes. Lo que está en tu mano es una semilla que Dios ha puesto allí, ha colocado allí para poderla multiplicar y poderte bendecir, así como lo hizo con la viuda de Sarepta. Y la cuestión de este asunto no es que usted pueda ser bendecido y que crezca la harina y el aceite, sino que usted reconocer. Puedes estar rico, puedes estar millonario, pero no puedes reconocer cuando Dios se para delante de ti. Hay gente que no puede entender, hay gente que no ve
cuando Dios se para delante de ella. Y este es el tiempo preciso y conciso para que podamos reconocer. Este es el tiempo para que nos podamos humillar. Este es el tiempo para poderle decir, Señor, heme aquí. Este es el tiempo para poder decir, Señor, ¿para dónde me muevo? Señor, ¿dónde me quedo? Porque Dios está hablando en este tiempo y hay lugares específicos que Dios ha determinado. Hay gente específica que Dios ha tocado. Hay gente específica, escúcheme, hay gente específica que Dios ha tocado para poderte bendecir, para poderte ayudar, para poderte socorrer, para poderte estirar la mano, porque ya Dios les ha dado órdenes. O sea, Dios ha puesto el sentir como el querer por su buena voluntad. Hay gente que está esperando poderte bendecir, pero usted no está en el lugar donde Dios le dijo que usted tenía que estar. Y yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que tu provisión viene donde está tu asignación y que tu asignación está en la protección divina que Dios destinó. Tu provisión viene donde está tu asignación y que la protección divina de Dios resguarde y custodia todo lo que te pertenece. Quien lo traiga, a quien Dios use para poderte bendecir, de cierto te digo que eso llegará a sus manos, que ya está de camino lo que Dios tiene preparado, que el Señor sabe lo que hace y cómo lo hace. El Señor sabe en el momento indicado cuándo lo va a colocar en tus manos. El problema no está que Dios suple porque Dios lo hace. El problema está que usted y yo podamos reconocer en el momento que Dios hace la provisión. Dios va a permitir escasez para que usted y yo podamos entender que Él es nuestro proveedor. Dios va a permitir hacer silencio con nosotros para que podamos nosotros buscar su voz. Dios va a permitir que nos estén persiguiendo para que nos podamos refugiar y guardar en Él. Dios va a permitir que usted y yo nos despeguemos de lo que a Él le ocupa su posición. O sea, que Dios va a permitir que lo que tienes en tus manos te puedas despojar de eso. Porque eso está cubriendo algo en tu vida que Dios no puede bendecirlo y no puede multiplicarlo. Con una palabra más sencilla, lo mejor que usted tiene en su mano es lo excelente que Dios tiene en las de Él. Usted tiene que empezar a caminar y a reconocer que Dios es tu proveedor, que Él es tu sustentador, que Él es tu guardador, que nada te falta, que Él, sin Él no podemos ni respirar. Así como le dijo a Elías, vete al arroyo, Elías obedeció. Cuando le dijo, vete a donde la viuda, Elías obedeció. Cuando le dijo, vete donde el rey, que va a empezar a llover, Elías obedeció, y no solamente obedeció, sino que también reconoció que Dios es su proveedor, que Dios es el que lo mueve, que Dios es el que lo encamina y que Dios es el que lo protege con su ausencia divina en todo. Hasta nuestro próximo mensaje, bendigo tu vida.